Hola a todas y a todos, mi nombre es Javiera Paredes, soy licenciada en música, percusionista, baterista y musicoterapeuta. Y el día de hoy les quiero dar la bienvenida a esta serie de 5 videos en los cuales estaré hablando acerca de los 5 modelos que fueron reconocidos y aprobados por el 9º Congreso Mundial de Musicoterapia, celebrados el año 1999 en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Modelos los cuales hoy en día pueden dar lugar a la especialización de los terapeutas que tengan formación en musicoterapia. Pero antes de ir de lleno a aquello, responderé a la pregunta que probablemente se haga quien llegó a este video sin tener muy claro de qué se trata esta profesión. Y esta pregunta es, ¿qué es la musicoterapia? Bueno, existen múltiples definiciones de múltiples autores o asociaciones, pero no es mi caso ni mi propósito citarlas aquí una por una, por lo tanto, diré que en términos generales, es una disciplina ejercida por un profesional cualificado, quien a través del uso clínico de la música y sus elementos, promueve objetivos terapéuticos no musicales, todo esto marcado en un contexto terapéutico vincular entre terapeuta y paciente. En este sentido, la musicoterapia puede ser aplicada en distintos contextos. Voy a ejemplificar algunos. En el ámbito sanitario, se puede utilizar en la rehabilitación, en la neurorehabilitación, en cuidados paliativos, en tratamiento del dolor, en embarazo, etc. En el ámbito terapéutico, puede ser utilizada en trastornos de la conducta alimentaria, en drogodependencias, en depresiones, en trastornos psicóticos, etc. En el ámbito sociocomunitario, puede ser utilizado en violencia de género, exclusión social, adultos mayores, etc. Y en el ámbito de educación especial, puede ser utilizado en trastornos del desarrollo, en trastornos del aprendizaje, trastornos físicos, neurodivergencias, etc. Me es importante aclarar que existen muchos más modelos y enfoques, además de los que yo abarcaré en esta serie de videos, ya que la musicoterapia es una disciplina que está en constante crecimiento y evolución. Modelo analítico de Mary Priestley. El modelo analítico surgió en Gran Bretaña por el año 1970 a partir de los trabajos de Mary Priestley, Peter Wright y Marjorie Balder, como un enfoque de improvisación, pero fue Priestley quien a través de la publicación en su libro Music Therapy in Action en 1975 quien asentó el modelo. Priestley provenía de una familia musical, estudió violín de manera profesional, tocaba piano y componía. Sufría de trastorno bipolar, lo que le acercó a la terapia psicoanalítica. Dado este interés, se dio cuenta de la capacidad de acceder al mundo emocional de las personas a través de la improvisación musical, luego de establecer contacto con la reconocida musicoterapeuta y chelista, también británica, Juliet Alvin, quien es creadora del modelo de libre improvisación, modelo que también es de orientación psicoanalítica, y fundadora de la Sociedad Británica de Musicoterapia. Priestley se vio influenciada por las ideas del psicoanálisis, sobre todo las de Freud y Klein, pero también se basó en ideas de Jung y Lowen. El modelo. El modelo analítico se basa en el uso de la música improvisada en combinación con el lenguaje verbal para explorar la vida interna del paciente y facilitar su desarrollo. La improvisación se da a partir de la participación de terapeuta y paciente por igual, aspecto que lo diferencia de una situación de terapia psicoanalítica, ya que lo posiciona en un rol mucho más activo que pasivo. Las improvisaciones en este modelo son casi en su totalidad referenciales, es decir, se discute verbalmente un tema y se hace la improvisación a partir de un título preestablecido en conjunto, para luego escuchar y discutir lo que ha acontecido en esta improvisación. El terapeuta debe tener la capacidad de guiar la improvisación desde el piano, ya que no se espera que el paciente tenga capacidades musicales, y esto contempla que haya tenido un desarrollo personal musical previo en cuanto a improvisar emociones y saber responder frente a las improvisaciones de otras personas. Cabe destacar que sí designó algunas consideraciones para que su terapia pudiese ser aplicable.
como que los pacientes tuvieran una cierta capacidad cognitiva que les permitiera acceder al pensamiento simbólico o que tuvieran lenguaje verbal y audición. Pero igualmente personas con dificultades en estos aspectos también pueden recibir una adaptación más simple de la terapia. Priestley desarrolló su enfoque principalmente en el trabajo con adultos institucionalizados en centros psiquiátricos, penitenciarios, adultos con neurosis y también en parejas de diversos tipos con problemas relacionales, aunque también trabajó con niños, pero en menor medida. Además de la clínica con pacientes, Priestley se abocó al entrenamiento de estudiantes y profesionales de la musicoterapia, haciendo lo que llamó interterapia, una dinámica en donde aprendices pueden practicar y aplicar musicoterapia analítica de la mano de un supervisor cualificado y viceversa, beneficiándose ambas partes al intercambiar roles de terapeuta y paciente y viceversa. Para ella, pasar por psicoterapia analítica e interterapia es fundamental para luego aplicar la musicoterapia analítica. De Freud se utilizarán conceptos como la transferencia, la contratransferencia y la alianza de trabajo para la relación terapeuta-paciente, y los conceptos de preconsciente, consciente, inconsciente y de ello, yo y superyo para describir la organización y estructura de la psique, entre otros conceptos. En este enfoque no se plantea un objetivo de manera previa al inicio del proceso, sino que es el paciente quien irá revelando en el transcurso de la terapia cuáles son los aspectos que requieren atención terapéutica. De esta manera, el terapeuta apuntará a derribar los obstáculos psíquicos que le impiden al paciente lograr un desarrollo personal, utilizando todos sus potenciales y herramientas. Para estos propósitos, el terapeuta ayudará al paciente a explorar aspectos del yo, identificar resistencias, mecanismos de defensa y traer al consciente conflictos reprimidos que puedan yacer en el inconsciente y encauzar hacia objetivos más positivos. En terapia individual, Priestley, el trabajo que se da en sesión entre ambas partes, corresponde al trabajo central, el que compromete cambios en la vida interna del paciente, pero hay un trabajo periférico que acontece fuera, en las relaciones con el mundo exterior, del cual el terapeuta no forma parte y por tanto puede que nunca llegue a enterarse de los cambios que puedan haber tenido lugar ahí, motivo por el cual no se establecen objetivos previos. En terapias con parejas, el foco es fomentar la comunicación y expresión de sentimientos para mantener y fortalecer maneras y patrones de interacción más sanos y ricos. Y en terapia grupal, el foco se da en que el individuo pueda identificar sus propios procesos y a partir de ello pueda relacionarse con otros de manera más óptima, expresándose frente a los demás y reconociéndose a sí mismo. En cuanto al formato, la duración y el setting, lo más común son las sesiones individuales, pero también las puede haber en parejas o grupos de 4 a 8 personas, incluyendo al terapeuta. La duración aproximada es de 50 minutos en los 2 primeros casos y de hasta 1 hora y media para grupos. La duración que se establezca debe ser una constante a lo largo del proceso. En cuanto a los instrumentos que propuso Priestley, el terapeuta generalmente va al piano y el paciente debe tener a su disposición instrumentos de percusión como un gong, platillo, campanas, algún tambor con membrana e instrumentos melódicos como un xilófono y una melódica. Y por supuesto, puede utilizar su propia voz. Como es habitual en muchos tipos de terapia, es importante la habitualidad del entorno en cuanto a que la sesión no cambie de locación principalmente, que la sala se mantenga lo más inalterada posible en cuanto a la disposición de los muebles y los instrumentos, y que las instancias musicales y verbales tengan su lugar establecido dentro del espacio, ya que es necesaria una adecuación y familiaridad a todos estos elementos. También es importante que la sala sea limpia y no recargada en cuanto a la decoración, que sea más bien de colores sobrios, que no susciten determinadas emociones y que tenga pocos adornos. En cuanto a la terapia en sí, esta consta de 4 fases. La primera fase consiste en identificar un tema a tratar. Como mencioné anteriormente,
Esto recae en el paciente, quien es el que irá dando material para el trabajo central, de manera consciente o inconsciente y a partir de un material verbal, o bien su lenguaje corporal o cómo improvisa música. Y el terapeuta se podrá ir agarrando de lo acontecido en sesiones previas para guiar la sesión, siempre con el tacto necesario. El hilo conductor del proceso terapéutico es más verbal que musical, es decir, tiene que ver más con el contenido emocional que va explorando que con elementos musicales que se desarrollen en el tiempo y se vayan repitiendo o se usen como fórmulas preestablecidas. Una vez identificado el tema, el terapeuta propondrá un título para la improvisación que exprese lo esencial del tema a tratar, que sea sugerente y deje abierto el espacio para su desarrollo. La segunda fase consiste en definir roles para la improvisación. Una vez elegido el tema, se podrán designar roles para encarnar distintas partes del conflicto a tratar. El terapeuta debe tomar en cuenta cuán preparado está el paciente para representar los distintos papeles de la situación. La tercera fase corresponde a la improvisación a partir del título y el rol. Lo óptimo que debiese suceder es que el paciente pueda darse cuenta en la primera improvisación musical que ha descubierto una herramienta de expresión y comunicación no verbal para sacar lo que sea que tenga dentro y dejarlo salir en forma de música interna, dejando de lado, ojalá, cualquier pretensión de tocar música de manera correcta. Por otro lado, el terapeuta debe implicarse completamente en el momento y de forma empática y sensible frente a la música interna de su paciente y ser capaz de fluir completamente en la situación. La cuarta y última fase es la de debatir la improvisación. En una primera instancia se conversan las sensaciones e impresiones que ha dejado inmediatamente después de terminada la improvisación. Es muy importante que el paciente pueda verbalizar todo lo que le sea necesario y el terapeuta debe tener el criterio para intervenir con comentarios solo cuando sea pertinente o bien permanecer en silencio para no interrumpir ese flujo verbal de su paciente. Luego se hace una escucha de la improvisación que fue previamente grabada para abrir un segundo debate desde perspectivas nuevas. Durante las improvisaciones es el terapeuta quien guiará y servirá de soporte musical al paciente, haciendo uso competente de los distintos elementos musicales para distintos propósitos, como por ejemplo, variaciones en el ritmo, estructura, uso de ciertas armonías, timbres, intervalos y melodías. Priestley definió distintas técnicas muy detalladas para el trabajo individual, en parejas y en el trabajo grupal. Para el individual designó 15 técnicas, para parejas 7 y para grupos 8. Todas ellas en función de los objetivos correspondientes a cada formato. En una primera sesión, el terapeuta realiza la entrevista inicial, recopilando todos los datos que permitan saber quién es el paciente en términos generales y si se da también en aspectos más profundos. El terapeuta debe dejar que el paciente se exprese lo más libremente posible e intervenir con preguntas siempre de forma cuidadosa. Dada la naturaleza improvisativa de la terapia, la valoración y la evaluación no son verdaderamente separables. Las tablas de valoración y evaluación que propuso Priestley hacen referencia al espectro de las distintas emociones básicas, a los distintos niveles de resistencia, a las defensas del yo y a las etapas psicosexuales.